Bona vesprada a tots i a totes. Benvinguts a la Casa de la Cultura, el lloc en què pugueu sentir-se com en casa. Benvingut, soy Gerard Hidalgo, alcalde de la ciutat. I el que volíem era acabar el reconeixement, l'homenatge, la constància del poble gitano Xativí, i vam començar farà cosa d'un parell de dies amb una exposició amb moltíssima afluència de gent pel que fa al pas del temps de l'ètnia gitana a la nostra ciutat. I volíem acabar escoltant a gent professional que ens podria aportar aquesta vessant que encara acabem desconeguent i que ens fa, sobretot a nosaltres, créixer en la cultura d'una ètnia a la que queda totalment integrada a la nostra societat. Estem tots esperant escoltar-lo per tal que ens parli d'aixòs passos amb el temps en el que ha transcorregut la nostra història. Però abans de donar pas a la conferència, el senyor alcalde també volia dirigir-se unes paraules a tots vosaltres. Espero que vos agradi. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies Jordi, moltes gràcies Paco i moltes gràcies, com no, a José Luis Hidalgo per acceptar la invitació, en aquest cas, de l'Associació de Gitanos de la nostra ciutat, la ciutat de Xàtiva. Segur que el dia 8 d'abril vam commemorar el Dia Internacional del Pueblo Gitano i és la primera vegada que en aquest cas els gitanos de la nostra ciutat, de la ciutat de Xàtiva, han volgut celebrar-lo i commemorar-lo en una sèrie d'activitats de tipus cultural i per això se'ls han obert les portes de la Casa de la Cultura de la nostra ciutat. Per això podeu veure encara avui la magnífica exposició de fotografies titulada El paso del pueblo gitano por Xàtiva i per això el motiu per el qual hem fet aquesta conferència en el dia d'avui. Jo simplement vull donar-li les gràcies, en aquest cas a Paco i a tots els impulsors d'esta magnífica celebració i animar-vos a que continueu treballant per fomentar la cultura de la nostra ciutat, per continuar engrandint, en aquest cas, la nostra societat, la ciutat de Xàtiva, perquè jo crec que és un dels exemples d'integració, la ciutat de Xàtiva és un dels grans exemples d'integració del poble gitano en la societat local. I, com us dic, animar-vos a que seguiu treballant de la manera que estigueu treballant i que entre tots cabem en aquesta ciutat i que entre tots seguim fent gran la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i ara vos deixo ja en José Luis Hidalgo. Gràcies. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la asistencia, por supuesto, al señor alcalde, concejal de Cultura, Paco. Se cumple este año un acontecimiento realmente importante, una fecha, la celebración o la conmemoración de una fecha que constituyó la gran diáspora, la gran salida del pueblo gitano, la última gran diáspora del pueblo gitano de la India. Por eso se llama milenio. Se cumplen los 1000 años, en el mes de noviembre, diciembre, de la salida de lo que va a suponer posteriormente, siglos después, la entrada de la comunidad roma en Europa. Van a ver, estoy dando simplemente ahora unos matices, unas aclaraciones para que no nos mareemos. Hay veces que hablaré de gitanos, hay veces que hablaré de romanís, hablaré de roms, de Roma, todo lo mismo. Se llegó a un consenso en el año 71, en el primer Congreso Mundial, que celebramos, todos sabemos ahora, el 8 de abril, donde se constituyeron varios símbolos y algunas nomenclaturas que englobara a toda la población gitana, en este caso la comunidad roma, los dos R's. También se constituyó la bandera gitana y se constituyó el himno. Bien, por eso, para poder llegar a una comprensión muchísimo más adecuada de lo que ha sido y continúa siendo la estigmatización del pueblo gitano, y ya no en España solo, sino en Europa sobre todo, tenemos que situarnos en un contexto muchísimo más amplio, tanto en el tiempo como en el espacio. Y he dicho estigmatización intencionadamente. Quien busque la palabra estigmatizar, todos seguramente las personas mayores esto lo saben más que los jóvenes,
es marcar a fuego a una persona. Esto no voy a adelantar, lo vamos a ir viendo. Se producía en una práctica habitual en Europa para visibilizar la condición criminal de determinadas personas. Bien, nos situamos ya en la ciudad de origen de los rom. Cannaum, a principios del siglo XI, hay que decir que se encuentra, lo situó no lejos de Agra, y es la capital intelectual, cultural y artística de la India del Norte. Bien, no solo los brahmanes más eruditos dicen ser de Cannaum, sino que es una ciudad que alcanza en su momento cotas máximas en términos de lo que hoy llamamos tolerancia, derechos humanos, pacifismo e incluso ecumenismo. En invierno, ya he adelantado, de 1018, el sultán Mahmud de Ghazni, que es la capital de Afganistán, lo que hoy conocemos como Afganistán, era conocido y temido en aquel momento, invade Cannaum. En otras ocasiones, las invasiones de este sultán, como fue en el Punjab o en Rajastán, supusieron el apoderarse de sus riquezas y matar a los hombres. En este caso, el sultán tenía otra intención, que era esclavizar a toda la población de Cannaum, por una razón muy sencilla, por su famosa proyección con respecto a los aspectos culturales, artísticos, etc. Era, diríamos, como la joya de la corona en aquel momento. ¿Qué es lo que quería el sultán? Convertir a su ciudad en el núcleo, en el centro del mundo. Y para ello quería valerse precisamente de todas las personalidades que existían y que en ese momento se concentraban aquí en Cannaum. Claro, esto lo que provoca es que quien pudiera escaparse, se escapó. ¿Quiénes lo hicieron? Ahora lo veremos. Pero antes comentar que los roms, eran fundamentalmente artistas, artesanos y, bueno, pues de un reconocimiento impresionante, pero también ocupaban los rangos más altos en la escala social, tenían títulos, etc. Estas fueron las primeras personas que pudieron salir de Cannaum en aquel momento, deslumbrando con su exotismo, su suntuosidad y sus riquezas. Por ello hay un error histórico que se consideraba histórico, entre otras cosas, porque también estas personas no decían que venían de la India, sino que venían de Egipto. Entonces era mucho más aceptable o más reconocido en la nobleza europea el decir que se venía de Egipto. Además, la suntuosidad y las riquezas que traían consigo parecía avalar aquello. ¿Por qué? Los emperadores entonces lo que hacían era otorgarles salvoconductos que les permitían moverse libremente por todos los territorios. Insisto, estamos hablando de los primeros romas, los primeros rom que llegaban con sus familias o con su corte, por decirlo de algún modo, a Europa. Aquí tenéis un mapa con los primeros, con los movimientos migratorios de los roms en Europa entre los siglos XII y XVI. Ahí es donde prácticamente se mueve todo, en estos siglos. Y ahora ya sí, entramos, esto ha sido una brevísima introducción para que sepamos un poquito del origen, el porqué del milenio, la conmemoración de los 1000 años. El gobierno, de hecho, indio está preparando numerosos eventos para conmemorar este acontecimiento. Nos han invitado, de hecho, a la India a finales del mes de noviembre. Y bueno, pues aquí paso página y voy a entrar realmente a lo que es el cuerpo de la presentación, que es la persecución histórica de la comunidad gitana del pueblo roma en Europa. Y empezamos por Moldavia y la Tara romanesca, para que nos entendamos, Rumanía. Tiempos de esclavitud, la titulamos. Ahora lo vemos. Hay documentos que atestiguan la presencia de las primeras comunidades gitanas a finales del siglo XIV en Creta y Rumanía, donde posteriormente se decretará su captura como esclavos.
Dicha situación provoca el inicio de grandes migraciones entonces hacia lo que es la Europa occidental, tal como veis en las flechas, donde llegarán a España en el año 1425. Lentamente la presencia, esto va a ser una tónica constante, ya lo veremos en todos los territorios, la presencia de la población gitana, precisamente por su carácter nómada fundamentalmente, se convierte en un desafío para los poderes establecidos, para la población sedentaria y, como no, porque no hay que decirlo, también para la religión dominante. La esclavitud en los Roma no aparece de la noche a la mañana, aparece poco a poco, y se refuerza de siglo en siglo, hasta convertirse ya en lo que es una institución plenamente extendida en el siglo XVI. Durante la grave crisis que se produce en Moldavia en el año 1538 y ante la necesidad de una mano de obra buena, fuerte y barata, se impide la huida de los gitanos para después regularizar de una forma ya legal su esclavitud. Los terratenientes y otros señores fortalecieron año tras año su dominación sobre los romaníes hasta llegar a convertirlo en una situación de ley, de facto. Y ahora ya empezamos con el personaje que inicia esto. El soberano de Moldavia, Vasile Lupu, es el que va a redactar la primera ley, Pravila, se llama Imperial de Basile, conocido como el libro de aprendizaje de los Roma, donde figuran, entre otras leyes, 40 párrafos dedicados a la esclavitud romaní. En un periodo inicial, todos los esclavos eran propiedad del príncipe. Luego, a medida que pasa el tiempo, se les van cediendo a la iglesia, a sacerdotes y monasterios, y por último a la nobleza, terratenientes. Por consiguiente tenemos tres grupos: príncipes, iglesia y nobleza, que son los que, digamos, pueden tener la potestad de los gitanos romaníes. Por tanto, los romanos ya nacían esclavos y podían ser comprados y vendidos. Unos fueron sedentarizados y utilizados para trabajos de agricultura, mientras que otros mantuvieron un estilo de vida itinerante. Estos últimos eran propiedad de un determinado boyardo, que son nobles terratenientes, que les permitían que practicasen sus oficios. Ya hemos dicho que eran expertos en numerosos oficios, pero tenían que volver periódicamente, normalmente de año en año, a donar o a pagar los tributos a su amo, a su dueño. Por consiguiente, nómadas o esclavos, la esclavitud de los romanos no fue abolida hasta el año 1864. Fíjense que estamos hablando de siglos de esclavitud que permanecieron en estas circunstancias, 1864. En aquel momento, Vasile Alessandri, que fue uno de los poetas más brillantes de Rumanía, realizaba el siguiente canto sobre la liberación de los romanos. Yo voy a poner aquí tres de los párrafos más importantes y voy a leer solamente algunas de sus líneas. Te celebro día bendito, día santo de la libertad. Tú que levantas y nos muestras la humanidad liberada. Muchos siglos de sufrimiento han pasado con furia, donde salvajemente la cabeza de una nación ha sido aplastada. Pero el rumano, con su propia mano, rompe los grilletes de la esclavitud y el gitano, ahora libre, se despierta, radiante de alegría. Vamos a pasar a otro territorio, en este caso la península itálica. He tenido que quitar para esta presentación bastantes de ellos, porque si no sería muy extensa. Nos vamos a centrar en los más, no voy a decir los más relevantes, porque realmente la persecución fue prácticamente igual en toda Europa, territorios nórdicos, Países Bajos, etc. Pero sí que en los que hay determinadas características que, sobre todo en los territorios germánicos, que me imagino que ya podéis pensar en por qué, que son los que van a preparar el terreno a lo que muchos conocemos posteriormente como Holocausto. En la península itálica, en las primeras referencias de los Roma, se encuentran en Bolonia y en Forli, está muy cerquita de Bolonia, en el año 1422. Y al igual que en otros muchos países, como ya he comentado, pronto se inicia la represión, al percibir el nomadismo como una anomalía social.
A partir del año 1500, los grandes señores establecen incesantes normas y legislaciones represivas contra los romas, con incalculables edictos de expulsión en las principales ciudades de Italia. Según ven en el mapa, tengo en cuenta que Italia, como bien saben, no es la Italia que conocemos hoy día como nación. Son un número de estados o de pequeños principados en donde pues, cada uno pues, tenía su señor. El duque de Milán, en concreto, Francesco Sforza II, ordena en el año 1534 la caza de todos los romaníes de sus tierras, bajo pena de muerte en la horca, y permite que cualquier persona no gitana pueda tomar posesión de sus bienes y de todas sus pertenencias. En la República de Venecia también se promulgan 3 decretos de destierro para todos los romanos durante la década de 1540 y 1550. Mientras que el duque de Florencia, en 1547, publica un decreto similar ordenando a todos los romaníes, los hombres y las mujeres, a abandonar sus tierras en el espacio de un mes, bajo pena de ser arrestados, encarcelados y enviados a galeras. Bien. De modo similar, los decretos contra los romas se vinieron publicando de una forma generalizada en toda la península desde 1500 hasta 1650. Estas leyes a menudo conllevaban castigos corporales, trabajos forzados o esclavitud. Los romas eran hábiles artesanos, como ya he comentado, en el procesamiento de todos los metales. Aquí en Europa eso se ha perdido bastante, en España ya hace mucho, pero por ejemplo si nos vamos a Iberoamérica, los gitanos en Chile, por ejemplo, ellos viven del metal, trabajan en el metal. Nosotros realizamos seminarios internacionales todos los años, traemos a los principales representantes roma y expertos del mundo y solemos traernos algunos de los nómadas que todavía tienen esta condición. Y ya digo que sobre todo es en la zona de Iberoamérica. Y ellos, bueno, trabajan el metal y luego salen a venderlo y de eso, básicamente de eso viven. Aquí sí que sabemos que son hábiles criadores, por ejemplo, eso se ha mantenido. Músicos, qué decir, etc. Mercaderos, por supuesto. Entonces, lo que hacían era aceptar sus servicios como servidumbre a sus amos, como medio de evitar el exterminio. En la actualidad, Italia es el país que encabeza el mayor porcentaje de racismo o de rechazo hacia la comunidad gitana. De España voy a dar 2 apuntes, los más importantes, por no entretenerme. Me imagino que conocerán la mayoría. La primera presencia de los gitanos en España data del año 1415, aunque realmente es en el 1425, cuando ya nos encontramos con las primeras ya comunidades formadas. El primer desencuentro real de los gitanos con la sociedad española se produce con la pragmática de los Reyes Católicos de 1499. ¿Qué supone esta pragmática? 2 meses, si nos damos cuenta en las fechas, en Italia pasa más o menos lo mismo en la misma época, solo que en Italia les dieron 1 mes. En España les dan 2 meses para abandonar su estilo de vida, es decir, el nomadismo, que cojan un domicilio fijo, y para acogerse a un domicilio, a un oficio de los establecidos también en la época, pero también a abandonar su forma de vestir y sus costumbres, entre ellas el idioma. Nosotros hemos, desde la federación en la cual yo estoy, en los proyectos europeos para la integración de la comunidad gitana, hemos recorrido prácticamente todas las comunidades de Europa, gitanas en los distintos países, y hay una cosa que llama mucho la atención, y es que
en cualquier país, y sobre todo cuando estamos en encuentros donde los hay de todos los lugares, del mundo, los gitanos se entienden entre sí, menos en España. Porque se ha preservado, se ha mantenido la lengua romaní. Aquí se les obligó a ir perdiendo esa lengua. Entonces es uno de las señas, probablemente la seña identitaria más importante. Y los gitanos fuera de España, y cuando viene el presidente de la federación para la que yo trabajo, se llama José Alfredo Maya, lo conocen como Bere, le dice que él no es gitano porque ha perdido su lengua, ha perdido su seña de identidad más importante. Esto la verdad es que, claro, duele en el alma, pero es que es verdad, es que el caló en realidad coge muy pocos términos de lo que es el idioma original gitano. Básicamente son terminologías que son propias de la lengua española, pero antigua, que también se ha perdido. Y eso es lo que aquí, digamos, se conserva, que es el caló, pero no es la lengua gitana realmente. El romaní en España se ha perdido. Se están haciendo ahora esfuerzos por intentar recuperarlo un poco, pero estamos en ello. Bien, y nos vamos a ir voy a ir acortando, a la otra gran cuestión, que fue la Gran Redada. En el julio de 1749 se produce la Gran Redada, que se conoce también como Prisión General de los Gitanos. Yo me imagino que todo esto ya sí que nos suena, de esto sí que se ha hablado mucho, yo solamente voy a dar dos pinceladas. La Gran Redada en realidad constituye el primer proyecto de genocidio sistemático hacia una población en Europa. En este caso es hacia la población gitana. Luego ya sabemos lo que pasa más adelante. Entonces, este proyecto de exterminio fue autorizado por el rey Fernando VI, quien tras haber desechado la opción de expulsarlos, le encarga al marqués de la Ensenada, arrestar y finalmente extinguir a todos los gitanos del reino a través de la separación física, hombres y mujeres, por sexos y por edades. Todo lo que yo estoy diciendo, lo digo porque ya alguno me ha preguntado antes, yo aquí estoy poniendo algún documento, alguna cosa. Nosotros tenemos una exposición itinerante enorme, en 34 paneles de 2 metros de alto, con mucha información que aún así sigue siendo el resumen del resumen del resumen. Yo he tenido ocasión, gracias al profesor Curtiade, que es la máxima autoridad en historia y en lengua gitana, de tener acceso a toda la documentación que existe, insisto, de todo lo que aquí yo ahora mismo estoy exponiendo. No me estoy inventando nada, no me lo puedo inventar, porque además en la universidad, que los profesores de historia estaban muy interesados también, porque tristemente nada de la cultura gitana, prácticamente nada, y mucho menos de la historia de los datos, se ha querido reflejar en los currículos a ningún nivel, ni siquiera en la enseñanza primaria, ni secundaria, ni mucho menos en la universitaria. Insisto, todo esto está documentado. Yo he tenido acceso, gracias al profesor Curtiade, que es doctor en la Universidad de la Sorbona, en París, de poderla visibilizar, y es realmente impresionante. Cuando yo digo, o cuando he mencionado anteriormente, la innumerable cantidad de edictos y de leyes antigitanas que han habido en Italia, por ejemplo, bueno, es que son cientos y cientos, en España también los han habido. Por eso, insisto, es una brevísima pincelada de algo que está perfectamente documentado y que, por fin, ahora está empezando a tener peso y se está ya tomando en consideración el hecho de desarrollar, y ya ahora hay una cátedra en marcha en la Universidad de Alicante. O sea que poco a poco esto nos irá sonando cada vez más. Voy a terminar con el tema de España. En la redada, en el julio de 1765, la Secretaría de la Marina, por orden del rey Carlos III, emite la orden de liberar a todos los presos. Un proceso que no va a finalizar hasta 1783, estamos hablando de 34 años después. Francia, hasta muy recientemente, es uno de los puntos realmente claves, conflictivos y de persecución romaní que ha habido en Europa. En 1539, el rey Francisco I ya publicó un edicto específico contra los gitanos
con la finalidad, según él, entre comillas, de proteger a los gachés, los gitanos, de su robo y de su engaño. En el edicto ordena que sean expulsados del reino, con la cabeza rapada en este caso, y bajo amenaza de ser llevados a galeras durante 3 años. Posteriormente, en el año 1682, Luis XIV promulga la Declaración del Rey contra los bohemios, según la cual todos los romanos deben de ser arrestados y enviados a galeras, este va más allá, hasta su muerte. Las mujeres deben de ser encerradas en hospitales para el servicio y los niños pues, deben de criarse huérfanos. En el año 1802 se produce, yo pienso que debe de ser la imitación de lo que se sucede en España años antes, de tantos, se produce también otra gran redada, en este caso en la zona de lo que conocemos como País Vasco francés, donde retienen a todos los gitanos y los distribuyen por las cárceles de toda Francia, en condiciones inhumanas. Tal es así que incluso los jefes, los directores de las cárceles, escribían a Napoleón cartas en las cuales ellos se quejaban de por qué se veían obligados a tratar de aquella manera a los gitanos. De hecho, muchísimos de ellos no salieron con vida. En un informe de 1836, referido a esta cuestión, dice lo siguiente, para que nos hagamos una idea. El lobo, el zorro y el gitano es buena cosa matarlos con armas. Y añade, los gitanos están siempre en guerra contra la sociedad y no son parte de la nación francesa. Esta es la clave de la cuestión. En ningún territorio ocurre esto. Y precisamente por su condición, fundamentalmente por su condición nómada. En el ámbito periodístico, en Francia se produce también una avalancha de editoriales, de viñetas. Entonces, en aquella época se usaba mucho la cuestión gráfica, entrada por la vista, en las cuales bueno, pues se ridiculiza y se critica o se insulta directamente a los romaníes, a todos los niveles. Hay viñetas que realmente son escandalosas. Y es que eso estaba absolutamente arraigado en el pueblo de Francia. En 1857, el historiador Charles-Louis Chassin realizaba el siguiente análisis. El odio y las supersticiones crean sobre ellos, los romanos, todo tipo de leyendas que los sitúa, junto con los judíos, fuera de la humanidad. Nos va sonando ya esto, ¿verdad? En el año 1900, estamos en el 912, 1900, no estamos hablando de siglos siquiera, el Parlamento francés toma la firme decisión de tratar a los gitanos como delincuentes de nacimiento. Según esta decisión, cada uno de ellos, a partir de los 13 años, tendrá que llevar consigo, es una especie de cartilla que se llama cuaderno antropométrico de los nómadas. Y también deben de solicitar una visa 2 veces por semana en las gendarmerías. Fíjense lo que eso significa. 2 veces por semana, bueno, en tercer grado casi es mejor que esto. Deben de estar permanentemente fiscalizados y presentándose en las gendarmerías, como decía, que tenemos aquí. Constantemente, estando controlados. Y hay una clave, yo estoy hablando de nómadas, bohemios, nómadas. Esta tecnología la empleaba Francia por una razón muy clara, en lugar de roms o gitanos, de manera premeditada para esquivar la Constitución y ocultar el hecho de que esta discriminación obviamente tenía un carácter puramente étnico. En 1969, yo tenía 6 años entonces, o sea, estamos hablando de bastante reciente, hasta ese año se mantiene esa posibilidad. A partir de ese año se sustituye por las libretas de circulación. No son tan restrictivas, pero siguen siendo igualmente discriminatorias. Les obliga a anualmente pasar por gendarmería.
Dejamos a Francia, nos metemos en el Imperio Austrohúngaro. Y bien, aquí la noticia, la primera política explícita contra los Roma en Austria se lleva a cabo por el conde de George Tusto, quien publicó en el año 1612 una severa orden antigitana en nombre del archiduque Fernando de Austria y del emperador Matías, con el fin de expulsar a todos los gitanos de Austria. La orden dictaminaba, decía lo siguiente: si quieren establecerse en el condado de Vas, Hungría, y comprar una casa, o la casa ya está construida, ya la tienen construida para ellos, a pesar de todo, deben de ser expulsados de allí y no dejarles permanecer ni un momento más. El 1 de octubre de 1689, Leopoldo I de Habsburgo redacta una nueva ley donde ordena lo siguiente: deben ser expulsados del reino todos los romaníes que circulan libremente por aquí y por allá con sus mujeres y sus niños. Esta ley también ordenaba los romaníes que son atrapados robando y las mujeres romaníes, esto la verdad es que me llamó también mucho la atención, que no viajan con sus maridos, han de ser capturadas y darles muerte con sarna, sin juicio y en el acto. Dicha norma también señala que los Roma debían, en este caso los varones, ser sometidos a trabajos forzados. El emperador Carlos V consideraba a los Roma como un peligro mortal para su pueblo, debido, insisto, a su estilo de vida. Por ello, tras haber propagado calumnias, falsas acusaciones sobre ellos, que provocan el pánico en todo el reino, nos tenemos que situar en la época. En la época, evidentemente, no hay el acceso que tenemos hoy día a la información, y la información les llega, pues, básicamente a través de los nobles, o de las gentes a los que ellos pues, les tenían plena confianza. El noble podía decir lo que fuera sobre alguien y eso iba a misa, vamos. Entonces, ello provoca el pánico en la población y ya en el año 1725 sirve ya esto para emitir un decreto en el cual exige a todos los Roma, por un lado acusados de robo, que sean masacrados en el acto, y el resto, hasta el último de ellos en Austria, matiza, que debían de ser marcados en los hombros, fuego, y expulsados al extranjero. Si regresaban, entonces debían de cortarles la cabeza sin juicio y sin piedad, según señala. Y el último que yo he seleccionado de territorios es lo que se denomina o denominamos territorios germánicos, por lo que ya podéis o pueden imaginar. La llegada de los primeros Roma al territorio germánico se encuentra documentada en el año 1399 tras haber entrado en Europa, en este caso a través de los Balcanes, y el primer contacto se produce en Constanza con el emperador Sigismundo. Este en realidad sí que fue un contacto amistoso. Recuerdo que los primeros Roma que salen son los de alto rango, llegan con su corte, con sus familias, bien ataviados y con sus riquezas. Y entonces obtienen, además conocían perfectamente la política europea, tenían conocimiento de todos los detalles. Por tanto, mantienen, digamos, encuentros de alto nivel con todo tipo de reyes y emperadores. Ellos obtienen salvoconductos para circular, según dice, por donde quieran y como quieran. Pero esto, obviamente, no duró todo el tiempo. Y el primero en iniciar la persecución es Albert III Aquiles, de Brandeburgo, en el año 1482, que no les permite entrar en Berlín. Y en ciudades como Lindau y Friburgo comienzan también a cerrar sus fronteras y invalidan el salvoconducto que hasta entonces tenían. La violencia fue en aumento de forma gradual, habiéndose producido entre los años 1497 y 1774 un total de 146 edictos antigitanos en todas las regiones. Muchos Länder, ya sabemos que los Länder son las regiones, como nosotros entendemos, o provincias, declaran a los Roms
proscritos fuera de la ley, excluidos de la sociedad y sin ningún derecho, como si de animales se tratase, ni siquiera el derecho a ser sepultados. De hecho, cualquiera podía coger una escopeta y darles caza sin que ello supusiera delito alguno. Las autoridades colocaban, los tenéis, creo que ahí, letreros a las entradas de las ciudades explicando con dibujo, de manera gráfica, como en la época se hacía, qué es lo que les iba a pasar si entraban o siquiera se pasaban la noche en los territorios germánicos. Ahorcamiento, como vemos, flagelación, quemados en las tiras, etc. En el año 1709, el Consejo del Alto Rin emite un decreto en el que otorga a los Roma una única alternativa. Exilio o ahorcamiento. Los guardianes de ciertas ciudades reciben la orden de disparar y masacrarlos sin demora, ya hayan cometido crímenes o no, siendo los hombres sometidos a tortura de la rueda y las mujeres y los niños a la horca. En sus instrucciones de 1725, el rey de Prusia, Federico Guillermo I, establece una antigua orden del emperador Carlos V de 1532, conocida como Constitutio Carolina, y que, entre otras cosas, legalizó el interrogatorio bajo torturas. Estas instrucciones señalan que todos los Roma, a partir de 18 años en adelante, debían de ser ahorcados en juicio. Voy a señalar una pequeña escena actual de caza, que eran recogidas en los diarios de caza de la época. En este caso nos vamos al siglo XVIII, donde pues, redactaba cuál había sido el resultado de ese día, de esa jornada. Pues en este diario de caza se describe la siguiente escena de caza. Han sido abatidos un ciervo grande, 5 animales pequeños, 3 cerdas grandes, 10 comadrejas femeninas, 2 gitanos, una gitana hembra y un niño gitano. Esta era, como he dicho, una práctica común que se realizaba como mero deporte y entretenimiento. En el año 1734, el conde de Hesse ofrece entonces una recompensa de 6 talentos por todos los gitanos que fuesen capturados vivos y 3 talentos por todos los que fueran capturados muertos. Vivos me valía más porque era mano de obra gratuita, evidentemente. Lo que provoca en los pueblos cacerías y asesinatos indiscriminados de gitanos. Bien, el Código Penal de 1871 tipificó un nuevo concepto de delincuencia, al que denominaron asocialidad, y que más tarde va a adquirir importancia en la época nazi, pero eso ya lo veremos. Este delito establecía sanciones como trabajos forzados que proporcionaban, obviamente, mano de obra gratuita al Estado. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aumentaron el número de edictos y decretos contra los gitanos, así como el fortalecimiento de las medidas para controlarlos, intimidarlos y ponerlos en una situación de estrés permanente. Solo entre el año 1900 y 1933 se dictaron cerca de 150 órdenes y edictos específicos contra los romanos. En 1899, ya nos acercamos al siglo XX, se crea en Múnich un departamento con una policía específica, se denomina Zentrum, para controlar con detalle todos los movimientos de los gitanos. Luego comentaré algo, si se me olvida, recuérdenmelo porque es importante. Pero prefiero seguir para no confundir. En 1905, Alfred Dillmann, que era el director de este centro, de este departamento, publica lo que se conoce como el libro de los gitanos. Tenéis ahí el nombre en alemán. Donde, entre otras acusaciones, Dillmann lo que afirma es que el problema gitano se halla en su sangre impura. Esto ya va separando semilla. El odio, entonces, contra los gitanos es tan grande en ese momento
que a pesar del dinero que costaba en este libro, se vendió masivamente como herramienta imprescindible para protegerse mejor a uno mismo y a la propia Baviera de la sangre inmunda de los romanos. En abril de 1926, los diversos Länders, provincias alemanes, intentaban acordar una única legislación válida en toda la República denominada Acuerdo entre los Estados para la lucha común y coordinada contra los gitanos en el Imperio Alemán. También se toman decisiones similares en la República de Weimar. Los nazis fundamentaron su persecución contra los gitanos en la antigua práctica de excluirlos de la sociedad, una práctica que toma mayor fuerza con la ideología biológica que afirmaba la existencia de razas superiores y de razas inferiores separadas de acuerdo con la sangre. No fueron, por consiguiente, los nazis quienes inventaron esta ideología, sino, entre comillas, científicos, marcadamente xenófobos en décadas antes que ellos. En la joven República de Weimar, en 1920, el filósofo Karl Liebknecht y el médico Alfred Hoff habían puesto en marcha el concepto de destrucción de la vida que no merece la pena ser vivida. Una propuesta que inspirará posteriormente a los nazis, que la asimilan la ideología y la introducen de manera oficial en sus instituciones, donde abordan, entre otros temas, el de los gitanos. Y ahora ya sí, pasamos a la última parte que yo quería haber incluido algo de los campos de exterminio, Joseph Mengele y demás. No puedo hacerlo porque si no lo vamos a extender, pero por lo menos sí que voy a dar una pincelada de lo que es la legislación nazi. Claro, todos sabemos que a partir de aquí empieza lo que se conoce comúnmente como Holocausto, y también quiero aclarar que mayormente y hasta hace bien poco el genocidio nazi, el Holocausto, como realmente se conoce, a los judíos no les gusta nada este término, Los judíos, el Holocausto es la Shoah, la gran desolación. Porque Holocausto, en realidad, es un término de ofrenda a Dios. Solo faltaba que encima se cogiese esta terminología para la masacre y el genocidio del pueblo alemán. Por consiguiente, ellos tienen clarísimo que el genocidio que ellos vivieron fue la Shoah, la gran desolación. En el caso del gitano, el genocidio se le denomina Samuradipen, que es gran matanza. Hasta entonces, hasta hace bien poco, el genocidio de los nazis va relacionado para la gente, y todavía hoy día, con el pueblo judío. Sin embargo, pocos saben que el porcentaje, hablo de porcentaje, cuidado, no de número, obviamente había muchos más judíos que gitanos en Alemania nazi o en los territorios donde Hitler tenía dominio o tenía acceso a través de sus aliados. El porcentaje de población gitana exterminada por los nazis fue superior al porcentaje de población judía. Todo lo que estamos viendo y hemos visto hasta ahora nos hace entender que ese odio y esa idea de exterminio hacia el pueblo gitano no es un invento de Hitler. Eso lo tenían mamado los alemanes desde siglos atrás. Hitler lo único que hace es poner en marcha mecanismos para exterminarlo, para poner en práctica el exterminio que ya desde siglos atrás se intentó. Y de hecho lo consigue en gran medida. Desde los primeros momentos, ya de la llegada de Hitler al poder, los gitanos fueron declarados, obviamente, enemigos del Tercer Reich, pues eran considerados racialmente inferiores y antisociales. Tal es así que son sobre todo los que se cogen como experimentos, como cobayas para los campos de exterminio. Joseph Mengele básicamente fundamenta sus experimentos en niños gitanos. En Auschwitz había un campo que se denominaba el campo de los gitanos porque los quería tener apagados. El 18 de marzo de 1933, nada más llegar los nazis al poder,
Entonces entra en vigor ya el denominado Acuerdo Interestatal Cooperativo para combatir la plaga gitana, tal y como se denomina, que incorpora y amplía la ley bávara ya existente del año que hemos visto, 1926, y su aplicación prusiana del 27, que había clasificado a los gitanos como criminales habituales, inadaptados sociales y vagabundos. En julio de este mismo año se aprueba la ley, y esto ya nos sonará lo que hemos visto antes, para la prevención de enfermedades hereditarias contra las vidas indignas de ser vividas. Los nazis todo lo querían fundamental, científicamente, digo entre comillas, pero es que para eso les hacían el trabajo sucio los supuestos científicos de la época, lógicamente. Y ordenaba la esterilización de determinadas categorías de personas, especialmente las de etnia gitana. En 1935, las leyes raciales de Nuremberg, aquí tenéis una imagen imponente que sobrecogió al mundo, y de hecho en la imagen tan solo se ve una pequeña parte de la gran imagen que todo el mundo vio en los cines del mundo entero. Es la imagen de la conferencia o del encuentro del Congreso de los nazis en Nuremberg en el año 1935. En el año 1935 ya las leyes raciales de Nuremberg clasifican oficialmente a los gitanos como seres racialmente inferiores, retirándoles la ciudadanía alemana y todos sus derechos civiles. Se les consideraba primitivos, culturalmente pobres, desprovistos de historia y una amenaza para el orden social. Fueron perseguidos, apartados en guetos, deportados y enviados a campos de exterminio. Himmler explicaba la necesidad de tales medidas para defender la homogeneidad de la nación alemana. Ya sabemos de la raza aria, claro. Por lo que era necesaria la separación física de gitanos y la prevención del mestizaje. Hasta 1982 no reconoció el pueblo alemán el genocidio que habían cometido contra los gitanos por Helmut Kohl, quien hizo este reconocimiento, y lo hizo cuando ya prácticamente habían muerto, lógicamente todos, y ya no podían percibir ninguna remuneración o compensación económica. He comentado antes algo de Múnich. En Alemania todavía, digamos, sigue habiendo algo de problema con este tema. En Múnich, que era uno de los baluartes del nazismo, donde se crea el centro del departamento de seguimiento de los gitanos, la policía, después de los nazis, seguían haciendo seguimiento de los gitanos. Obviamente, ellos eso no lo reconocían, pero fíjense que la numeración que ellos tenían para ese seguimiento seguía siendo la que ellos tenían marcada a fuego en los campos de concentración. El 13 de marzo en Múnich se produjo la gran deportación en la época nazi de todos los gitanos al primer campo de exterminio que crea el régimen, que crea Hitler, que es el de Dachau, y que además es el único campo que se va a mantener durante todo el periodo nazi. El primero que se abre y el último que se cierra. Pues ese 13 de marzo, por primera vez en la historia, el gobierno, y en este caso el gobierno regional y el alcalde de Múnich, que estuvo allí con nosotros, hicieron un reconocimiento público de lo que allí sucedió con la comunidad gitana. Y por primera vez el jefe de policía de Múnich reconoció todo lo que he estado comentando. Hasta entonces lo habían estado negando. Al principio habían comenzado la conferencia empleando la terminología de estigmatización, explicando lo que era, aunque los mayores, como digo, ya lo sabemos, ya lo saben, la estigmatización que existe en el pueblo gitano en España, en Europa, en el mundo, pero más en Europa. Y en España sigue siendo la misma, porque está grabada a fuego. Vale, no está grabada a fuego en la piel, pero la piel se puede tapar. Sin embargo, en España
un gitano, por el hecho de ser gitano, un empresario por la general, en cuanto se queda mexicano no lo trata. Eso, aquí a lo mejor hay alguien que me va a decir, eso no es verdad, porque yo conozco, habrá excepciones, pero la realidad es esta, y da igual que tenga título. Por consiguiente, el estigma sigue prevaleciendo. En el ámbito educativo, por supuesto, que eso tiene su influencia. Los jóvenes gitanos en España no tenían el graduado, o la ESO en este caso, la enseñanza secundaria obligatoria, prácticamente en el 100% de los institutos. Yo sé que los informes dicen otra cosa, y por supuesto, están las excepciones. Europa, nosotros estamos mucho en Europa desde hace muchísimos años, proyectos europeos de integración, de educación, de lucha contra la xenofobia, etcétera, etcétera. Y estamos cansados, la última vez en el Parlamento Europeo, de denunciar y de decir, en España tenemos el mismo grave problema, o más incluso, que en otros países, de educación, por una razón, porque los jóvenes, y eso hay que entenderlo, no ven futuro. Si los jóvenes ven que sus padres, su única salida es el mercado, obviamente ellos no tienen motivación, por más que los padres, en muchos casos, sí que les motivan o les insisten en que vayan a estudiar, pero al final los chiquillos saben lo que ven. Entonces tenemos un grave problema con el tema de la educación, pero sobre todo tenemos un grave problema social. Mientras no solucionemos esta estigmatización que persiste en la sociedad española, no podremos, o difícilmente podremos dar pasos en la educación, en el empleo y en lo que es la inclusión de la comunidad gitana. La estigmatización provoca una muerte social, y a mí me gusta esta terminología. Si el estigma de un pueblo sigue vigente, como en España sigue vigente el estigma contra la población gitana, eso va a provocar, y está provocando, y se está arrastrando la muerte social de este colectivo. No podemos lograr una inclusión si no rompemos primero los estigmas. Por eso nosotros estamos participando prioritariamente en programas europeos de lucha contra este tipo de comportamientos. Es muy difícil, y sobre todo es muy difícil cuando luego te viene un medio de comunicación que te pone un programa en máxima audiencia, como hace no muchos años en Callejeros, La Ley Gitana, y que te tumba el trabajo de 10, 15, 20 años, en una sola noche. Yo no quiero ahondar más, solamente quería dar esta pincelada y sí que os cedo la palabra si alguien tiene alguna pregunta o quiere que le conteste o alguna aclaración, si bueno, se puede, claro. Muchas gracias.